Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí, profe, se escucha. Está bien, Perfecto. pantalla. Bueno, esperemos poder desarrollar todo bien porque mi conexión a internet no anda muy bien. Pero bueno, esperemos que andemos lo mejor posible. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, que era continuar un poco con la imagenología de las patologías a nivel torácico, respiratorias más significativas, vamos más o menos poniendo en aviso, ya lo vamos a fijar bien, la fecha de nuestro primer parcial, de la primer era. Intentaríamos, tengo que pedir que me habiliten y demás, intentaríamos que sea no la semana próxima, sino la siguiente. Es decir, la semana próxima, el lunes próximo, sería 14 de junio. El siguiente sería el lunes 21 o martes 22. Me parece una fecha apropiada para la primera era. Entre hoy y mañana yo quiero ver si finalizamos esta cuestión y lo que nos quedaría para completar nuestro primer módulo de la parte de tórax sería ver un poco mediastino y la parte de cardiovascular central, digamos. Con eso completaríamos nuestro esquema de temas. De igual manera, estamos en tiempos ya un poco pasados en realidad. Yo soy medio, no me trato de no sentirme prisionero del tiempo de la era y demás, sino cuando se va dando y vamos adquiriendo conocimientos y demás. Pero me parece que esa sería una fecha apropiada porque si no después se nos acortan los tiempos para los otros dos parciales. De igual manera, en el transcurso de esta semana seguramente vamos a combinar fecha y con tiempo, por supuesto, vamos a avisarle, va a estar en la plataforma o en el aula, bueno, en la plataforma sí, lo que decidamos al respecto. Nosotros tenemos que proponer y la facultad nos acepta la disponibilidad para poner el parcial, etcétera, etcétera. Es todo un protocolo que hay que seguir. Pero yo les aviso, fíjense, con 2 semanas más o menos de anticipación para que lo vayan teniendo más o menos al día. De igual manera, vamos a ver si hay algún power que quedaría por subir. También la doctora Bongers les va a subir, cosa de tener todo nuestro material completo. ¿Hay alguna pregunta? Veo que en el chat tenía, pero no sé por qué motivo no puedo abrir el chat. Así que si alguien me quiere preguntar algo antes de comenzar la clase, por favor, prende el micrófono y me hace la pregunta o lo que fuera. No tengo inconvenientes, pero no puedo abrir el chat. No sé por qué motivo. Tenía aparentemente 2 preguntas, pero ahora no las tengo más y no puedo entrar, como les decía, al chat. Me resulta imposible. No puedo. A ver, Imanol Torres Aguirre levantó la mano. Si estás, Imanol, te escucho. No, profe, fue sin querer, quise cambiar mi nombre. Disculpe. Bueno, está bien, perfecto. Muy bien. Cosas que pasan en la virtualidad. Vamos entonces ahora no puedo sacar, ahí está. Vamos a continuar entonces con lo que habíamos venido viendo sobre las patologías a nivel torácico. Fíjense que nosotros hasta acá hablamos de patologías respiratorias. Nos quedan, como les decía, la parte cardiovascular y las patologías del mediastino, que también pertenecen a esta región anatómica. Vamos a ver ahora un poquito el concepto de cavidad pulmonar, que seguramente lo habrán escuchado, un concepto que tiene muchísimos años, que por ahí en el transcurso de la historia de la radiología fue cambiando de nombre, porque fue llamado antiguamente cavitación, antiguamente fue llamado caverna, en fin, hoy por hoy, ya hace un buen tiempo, se lo denomina cavidad. Me parece una apreciación más justa, menos dramática, si se quiere, y realmente define lo que nosotros estamos queriendo mostrar. Tenemos acá una imagen, fíjense, localizada
de una porción, una parte del hemitórax derecho, seguramente nos ubicamos, por favor. Fíjense, acá está el extremo proximal de la clavícula derecha, arcos costales superiores, bueno, y en medio de esta densidad pulmonar con trama broncovascular, etcétera, me aparece esto que está acá, esta imagen, esta formación, que el número 1 me dice aire, que va a tener una pared, como ustedes, por favor, hay un micrófono abierto, fíjense, ciérrenlo, fíjense, tiene una pared, es decir, una estructura que la contiene, y en este caso, no siempre, con el número 3, una línea recta, horizontal, bien definida, que me delimita por arriba densidad aire y por abajo densidad agua. Radiolúcido por arriba, más radiodenso por abajo. A esto que está marcado acá con el número 3, nosotros lo vamos a llamar nivel hidroaéreo. Es decir, agua por debajo, aire por arriba. Dos cuestiones en cuanto al nivel hidroaéreo. No es una denominación que sea excluyente del tórax. Vamos a ver en el tórax, sí, en el caso de las cavidades con contenido líquido y contenido aéreo, pero cuando pasemos al segundo grupo temático, que es abdomen, ahí lo vamos a manejar muchísimo a esta denominación, a los niveles hidroaéreos. En ese caso, lógicamente serán abdominales, porque nos van a indicar una serie de situaciones patológicas en general, no todas, pero en general sí. Y ahora vamos a tratar de definir lo que es, a qué se refiere esta imagen. Esto es una cavidad pulmonar. Y la definición que yo les presento es la siguiente. Es un espacio que contiene aire adentro, rodeado por un perímetro. Eso admitido por algunos autores, discutido por otros. En concreto, ¿qué nos tiene que quedar? Un espacio que contiene aire, que tiene una pared que lo rodea y lo contiene, con una característica. Por dentro de este espacio, al que vamos a llamar cavidad, no hay nada. ¿Se entiende? Es decir, hay vacío, no hay pulmón, no hay parénquima pulmonar. Eso es una cavidad. ¿Por qué esto de espesor mayor de 1 milímetro la pared? Para diferenciar, y ahora enseguida vamos a hablar, cuando hablamos de bullas, porque para algunos autores las bullas no son cavidades y para otros sí. Ya vamos a ver qué es una bulla, en qué patología, porque ya la mencionamos, recuerden, cuando veíamos la parte de enfisema, habíamos hablado de las bullas enfisematosas, que por ahí a mi criterio sí son cavidades de paredes muy finitas, con la posibilidad de que se rompan ante un esfuerzo que haga el paciente o alguna actividad o actitud natural. No pensemos en el gran esfuerzo, no. Se pueden romper y generar otras complicaciones. ¿Se acuerdan que las habíamos citado cuando hablábamos del neumotórax? Y de qué manera se podía producir un neumotórax. Sobre todo ese que era atraumático. No el del traumatismo, no el de la puñalada, no el que en realidad habíamos convenido un poco en llamarlos atraumáticos. Se produce el neumotórax, pero no por un traumatismo. Un esfuerzo que haga el paciente, y les vuelvo a decir, no pensemos en el gran esfuerzo. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, esto es lo que llamamos cavidad. Antiguamente, todavía pueden encontrar en alguna literatura, se habla de cavitación. Fíjense que se suele mencionar los síndromes cavitarios dentro de ese patrón destructivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los PPP, patrones pulmonares patológicos? Que dijimos un patrón alveolar, un patrón intersticial, un patrón mixto y un patrón destructivo, o todavía por ahí lo mencionamos, o cavitario, porque presentaba cavidades. Pero toda cavidad me está significando, en cierta manera, pulmón destruido en ese sitio. Por eso también lo traemos como patrón destructivo. Fíjense que cuando nosotros hablamos de cavidad pulmonar, no van a
aparecernos siempre de la misma manera. ¿A qué nos vamos por ahí a referir o a prestar atención? A la regularidad o irregularidad de la pared que la está circunscribiendo, que la está conteniendo, que la está marcando. Por ejemplo, esto que ustedes tienen acá, fíjense, esto que yo les marco con el cursor es una cavidad pulmonar. Una cavidad porque es un espacio de pulmón destruido, ahí no hay pulmón. Pulmonar porque se está desarrollando dentro de la estructura pulmonar. Y por ejemplo, si yo voy a prestar atención a esta cavidad, fíjense que esta cavidad tiene un contorno, un borde bastante irregular, si se quiere definido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la diferencia entre definido e indefinido, regular e irregular? Definido porque prácticamente veo el contorno de esta cavidad en todo su recorrido. Irregular justamente porque es anfractuoso, porque no es liso, porque no es regular, digamos. Y presten atención, por favor, al grosor de esta pared. Esta pared es gruesa, y como nos dice acá, gruesa e irregular. Fíjense sobre todo en qué marcamos la irregularidad, en el límite interno de la cavidad. Fíjense que es una cavidad de paredes gruesas, como la tienen acá, e irregulares. Esta imagen es la que nosotros vamos a encontrarla definida en imágenes como el signo del peñón. Por favor, y me adelanto porque suele prestarse a confusión, no confundan con el signo del muñón. Suenan parecido auditivamente, pero no tienen nada que ver uno con otro. ¿Cuándo hablábamos nosotros del signo del muñón? Cuando teníamos, ¿se acuerdan? Ese pulmón colapsado o que se iba colapsando, seguramente como consecuencia de un neumotórax. Aumenta esa presión, empuja, achica, colapsa el pulmón. A ese pulmón disminuido a su mínima expresión, habíamos dicho casi como una bolsita sin aire, ese es el signo del muñón, característico del neumotórax. Esto es el signo del peñón. ¿Qué me está diciendo a mí prácticamente siempre cuando encontramos este signo del peñón? Estamos hablando de un cáncer cavitado. En definitiva, es una densidad, una zona densa, como ustedes tienen acá, que puede corresponder a una masa pulmonar tumoral, y en medio de esa masa tumoral encontramos una cavidad. Toda cavitación, toda cavidad en un tumor es de mal pronóstico. ¿Por qué razón les digo es de mal pronóstico? Porque a mí me está diciendo que esta zona central cavitada, que no tiene pulmón, que no tiene parénquima, que no tiene celularidad, las células que estaban acá seguramente emigraron hacia otro lado, utilizando o la vía sanguínea, o la vía linfática, o la vía de contigüidad, que son las tres vías, habíamos comentado, que va a utilizar un cáncer, un tumor maligno, para metastatizar en otro órgano. Si yo me encuentro con un signo del peñón, con un cáncer cavitado, eso es de mal pronóstico. Eso a mí me está pintando mal el panorama. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿No hay dudas? Por favor, si hay alguna duda, como siempre, si el chat no nos está funcionando, me habilitan el micrófono y lo preguntan. Signo, entonces, del peñón. Y les vuelvo a repetir, porque uno con los años y la experiencia, es como que las confusiones se van repitiendo. Y por ahí nos encontramos con esa confusión entre muñón y peñón. Suenan parecido, como les dije, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Por qué el signo del peñón? ¿Qué es un peñón? ¿Por qué decimos signo del peñón? Fíjense que el término peñón es un término geográfico, es un accidente geográfico. Hace alusión a este borde interno, fíjense, que tiene, observen, como prolongaciones hacia la luz. No es un borde regular, liso, no, no, no. Tiene esas prolongaciones que se meten a la luz. En geografía, un peñón es una entrada de la tierra o del territorio
sobre el mar o hacia el mar, una pronunciación hacia el mar. Si decimos peñón, seguramente lo que nos va a venir a la cabeza es el famoso peñón de Gibraltar. Habrán escuchado hablar alguna vez, en el sur de España, casi tocándose con África, donde está el estrecho de Gibraltar, un pasaje marítimo entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Europa arriba, África abajo, Marruecos. Es el país de África que está en esa puntita, digamos, sobre ese estrecho de Gibraltar. Y por arriba, esa prolongación de tierra, esa lengua de tierra que pertenece a España. Aparte, políticamente saben que es un punto estratégico, porque en ese peñón de Gibraltar hay un asentamiento inglés, con toda una historia, digamos, de siglos. Peñón, entonces, por esa razón, porque esto, algún imagenólogo, algún radiólogo, es un término muy antiguo, se imaginó como que era una prolongación de tierra que se metía hacia el mar. Signo del peñón. Una cavidad, entonces, de paredes gruesas. Profe, una pregunta. ¿El signo del peñón solo es característico del cáncer cavitado o también de otras patologías? Prácticamente, si decimos el peñón, pensemos en el cáncer cavitado. Pueden haber algunos abscesos más raros, con gérmenes mucho más allá de ese borde inflamado, pero digamos casi en exclusividad, cuando vemos el signo del peñón, pensamos en el cáncer cavitado. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Fíjense ahora, los invito, miremos esta otra imagen. También una radiografía de tórax de frente, donde acá la flechita nos vuelve a aparecer y nos marca esto que está acá. Fíjense que acá hay otra. Son cavidades, son espacios de pulmón destruido. Ahí falta el pulmón. Pero fíjense, las paredes son más finas. Esta es una pared gruesa, esta pared es más fina, y es lisa y es regular. Comparen esta pared irregular, anfractuosa, con esta otra que es absolutamente lisa, lo mismo que esta otra. Esta es la característica imagen de la cavidad tuberculosa. Las que antes se denominaban cavernas tuberculosas. Las habrán escuchado hablar, nombrar, habrán leído por ahí, las cavernas tuberculosas. Lógicamente, hablamos de una enfermedad tuberculosa avanzada, en un estadio avanzado. Doctor, ¿Ya pasó? ¿Sí? yo le quería consultar, en la placa en donde se muestran las cavidades tuberculosas, ¿hay dos Sí. o tres cavidades? Acá hay una, acá hay otra, y es lo que veo definido. Por acá aparentemente hay otra. No les marqué porque no tiene borde tan Arriba a la definido. izquierda, ¿no hay una, profe? ¿Acá? Esa me... No, ¿Del no, lado arriba a la izquierdo? izquierda. Del lado derecho, o sea, en el pulmón derecho, arriba a la izquierda sería. ¿Esto? ¿O esto? Eso. Esto. Puede ser otra cavidad o puede ser una complicación de esta cavidad que ya les voy a explicar. Una tuberculosis obviamente avanzada. Este paciente ya pasó por su prima infección, pasó por su diseminación miliar, aunque fíjense que hay compromiso intersticial, porque este paciente, esta radiografía, presenta un patrón intersticial. La densidad en estos ambos pulmones no es la misma que la que tenemos acá, obviamente, propio de un proceso tuberculoso, crónico, etc. Que si avanza a la cronicidad, vamos a tener la presencia de las cavidades tuberculosas, es decir, realmente se destruye el pulmón. Eran las antiguamente llamadas cavernas tuberculosas, donde el paciente va a tener hemoptisis, un marcado desmejoramiento del estado general, etcétera, etcétera. ¿Por qué les decía esto que está acá puede llegar a ser otra cavidad o no? Porque esta cavidad, cuando está muy en contacto con la pleura, y si la pared es bastante fina, bastante delgada, se puede llegar a romper.
y me puede llegar a generar un pequeño neumotórax, imagen que podría ser compatible con esto que está acá. Pero la cavidad típica tuberculosa, que yo quiero que ustedes se la graben como ejemplo, sería esta que está acá, o esta otra que está acá. Y fíjense, en esta se marca mejor, dentro de la cavidad la densidad está disminuida o está aumentada la radiolucidez, si ustedes quieren. ¿Por qué? Por la falta de parénquima pulmonar a ese nivel. Hoy en día, yo les diría que esto sería un imposible. Esto no podemos entender, llegar a ver una imagen como esta hoy en este momento. Aunque en las condiciones actuales que tenemos, desgraciadamente podemos llegar a ver cualquier cosa. Esto es algo que en su momento fue quedando como recuerdo histórico. Desde el advenimiento de los medicamentos para combatir la tuberculosis, las condiciones higiénicas, las condiciones alimentarias, etcétera, esto se fue superando. Todos estamos expuestos a un contagio tuberculoso. Ahora, de ahí a llegar a este extremo, bueno, es para pensarlo realmente. Pero la caverna tuberculosa, si ustedes quieren, porque por ahí ese término es como que quedó en ese imaginario colectivo, es esta imagen, o nos va a dar esta imagen que está ahí. Una cavidad pulmonar tuberculosa, digamos. Fíjense que muchas veces cuando tenemos una cavidad o varias, porque la cavidad, ojo, no es una patología que tiene que necesariamente estar solita, ¿eh? Puede haber una o pueden haber varias, ya vamos a ver. Vamos a acudir a otro estudio, digamos, que nos va a ayudar mucho, que es la tomografía computada. ¿Por qué razón? Porque para diagnosticar apropiadamente cavidades radiológicamente, chocamos con el inconveniente de la radiografía, que es la superposición de imágenes. Si yo a este paciente lo corto visualmente en sentido axial, como lo hace la tomografía computada, encuentro todas las estructuras mejor ubicadas. Espera el caso, por ejemplo, de este paciente que yo les pongo acá. Esto sería la tomografía computada de una cavidad, un paciente con una cavidad. Nos ubicamos en la imagen. Fíjense que acá tengo un corte tomográfico. En tomografía computada, ustedes saben, ya lo dijimos muchas veces, el paciente va a estar siempre acostado boca arriba sobre la mesa de examen y nosotros nos ponemos a los pies del paciente, decíamos, y desde ahí lo miramos. Por lo tanto, si este paciente está acostado boca arriba, yo lo estoy mirando desde los pies, esto será el pulmón derecho del paciente y esto será el pulmón izquierdo. Yo quisiera que a esta altura eso ya no tengamos duda en cómo interpretar o en cómo leer una tomografía. Paciente acostado boca arriba, por lo tanto, este es el dorso, la espalda del paciente. Fíjense la vértebra. Fíjense la escápula, el omóplato de un lado y del otro lado, el derecho. Esto que está adelante, estos son los tramos costales. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto costillas que decíamos en una tomografía, en un corte? Es como que vemos pedacitos, trocitos de costilla, porque las costillas tienen una proyección, una trayectoria oblicua, y la tomografía me corta siempre en horizontal, en axial. Y por acá adelante estaría el esternón, que acá no lo llegamos a ver muy bien, pero esos son los referentes anatómicos. ¿Qué será esta estructura que está por acá negra, hipodensa, en el mediastino anterior? ¿Qué les parece? Contenido aéreo, un conducto real. La tráquea. Exactamente, la tráquea. Y si yo veo la tráquea, a mí me está dando la pauta de que este corte es bastante alto. Porque si es más bajo, observaré la bifurcación, la carina, o ya observaré los dos bronquios, o más abajo, ningún bronquio. Si veo la tráquea, es un corte bastante alto. Aparte, todo esto es interpretación de la imagen, todavía no hablamos de la patología. Aparte, fíjense el tamaño, el volumen de ambos pulmones. Vemos como imágenes chicas todavía. Acuérdense lo que decíamos de la conformación anatómica de los pulmones, que tienen
esa forma geométrica piramidal más grandes abajo, en la base, y se van achicando hacia arriba. Este es un corte bastante alto, que lo estamos trabajando, el que hizo la tomografía, el productor de la imagen, con una ventana parenquimatosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en tomografía computada de tórax veíamos dos ventanas, o utilizábamos dos ventanas? Una era la parenquimatosa, que es esta, o también llamada respiratoria o llamada alveolar, que es para ver el pulmón justamente. No vemos en detalle estructuras de partes blandas, huesos, etc. La otra ventana, que se hace prácticamente a la vez, las dos en cada estudio, sería la ventana mediastinal o de partes blandas, cuando se quiere priorizar las partes blandas, cómo están los elementos del mediastino, de la pared, etc. ¿Qué es lo que nos da la pauta cuando es una ventana o la otra? Después vamos a tener una clase solo de tomografía de tórax. El ver o no ver los pulmones. Cuando yo veo el pulmón, como en este caso, normal por acá, patológico por acá, pero yo veo el pulmón, veo la trama, veo el parénquima pulmonar, esa es una ventana parenquimatosa, o pulmonar o respiratoria. Si yo no veo el pulmón y en esta zona veo igual de negro que como está la tráquea acá, esa es una ventana mediastinal. Es como que me borró el pulmón. Con la ventana mediastinal, ustedes se imaginarán, no me sirve para ver patología pulmonar. Sí me sirve para ver patología mediastinal, cardiovascular, etc. Y en tórax tenemos una tercera ventana que se usa poco. Habíamos dicho la ventana respiratoria o parenquimatosa, que es esta, muy utilizada, la mediastinal, muy utilizada también, y una tercera ventana, que es la ventana ósea, que la ocupamos en oportunidades más puntuales, cuando queremos ver en detalle tomográfico el hueso, la estructura ósea, la vértebra, el esternón, las costillas, el hueso que ustedes decidan. ¿Qué me muestra la ventana ósea en cualquier hueso? Me define o me distingue la pared de la medular del hueso, la cortical de la medular. Fíjense que yo acá al hueso lo veo como una integridad anatómica. También en la otra ventana, en la mediastinal. La ventana ósea es como que me detalla el hueso, me muestra la cáscara, la corteza, la cortical, y me muestra la medular, la médula ósea, con otra densidad tomográfica. Cuando haremos esa ventana ósea o cuando pediremos esa ventana ósea? Y bueno, cuando quiero ver patologías óseas. Entonces, volvemos a nuestra imagen. Si ustedes observan esta tomografía, hagamos primero una observación, que es la que estuvieron haciendo, y ahora pasemos al otro paso, digamos, que era la comparación. ¿Se acuerdan? Si yo, ¿qué voy a comparar primero? Este hemitórax o este pulmón con este otro. No resiste la menor comparación en cuanto a que están diferentes, no son iguales. ¿Cuál de los dos es el normal? El que tiene su densidad aire conservada. Y fíjense que vamos a ver trama pulmonar. Trama, que significa ver elementos vasculares, elementos bronquiales. Pero fíjense este otro pulmón como está seriamente afectado, les diría yo. ¿Por qué? Y fíjense, esto es un poco el informe de la tomografía. Vayamos leyendo y vayamos integrando lo que nos dice el párrafo con la imagen que estamos viendo. La TAC nos muestra un nódulo pulmonar, que es este que está acá, con una cavidad central, con el número 1, de paredes gruesas e irregulares, ¿dónde? En el lóbulo superior derecho. Lado derecho, por supuesto, sin duda, lóbulo superior, porque acuérdense cuando hablábamos de la división lobular y segmentaria, el lóbulo superior no ocupa todo el campo pulmonar superior del lado derecho.
Entonces, esto es un nódulo pulmonar. ¿Se acuerdan la definición de nódulo? Una imagen radiodensa, redondeada o más o menos redondeada, que, decíamos, tiene hasta 3 centímetros o 4 para algunos autores de diámetro. Si mide más de ese diámetro, ya hablamos de una masa. Yo les diría que este es un nódulo grande, que está casi ahí, en el límite entre el nódulo y la masa. El sistema de medición tomográfico me va a decir exactamente en centímetros o en milímetros cuál es el diámetro que tiene. Pero fíjense que este nódulo, analicémoslo un poquito, no es homogéneo, porque yo acá adentro tengo un agujero, tengo una cavidad, por lo tanto es heterogéneo. Y fíjense otra cuestión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de semiología radiológica y hablábamos de las márgenes, o los bordes, o los contornos? Miren estos contornos. Los contornos son definidos, porque los veo en todo su recorrido, pero son irregulares. No es un borde liso, homogéneo, parejito, bien delineado. No, no, no. Es un borde irregular, fíjense, hasta espiculado si quieren. La palabra espiculado viene de espícula. Espícula quiere decir espina. Y fíjense esto que tiene por acá, esto que se está generando por acá, espículas, como si fueran espinas, que, observen, están contactando con la pared torácica. Acá, están contactando por acá, y acá está, fíjense si yo le doy un poquito de prolongación, observen esta imagen que me aparece por acá. Algunos los llaman contactos pleurales, otros los llaman colas pleurales, otros los llaman puentes pleurales, otros los llaman prolongaciones pleurales. Fíjense que es como que el contorno de este nódulo o de esta masa emitió como brazos o prolongaciones o ramificaciones. Ese término, a pesar de ser muy gráfico, es poco médico, digamos. Pero está tocando la pleura, se está metiendo en la pleura. Estas colas pleurales son de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque en cierta manera me están significando lo mismo que la cavitación. ¿Se acuerdan? Yo les dije hace un momento que la cavitación era el espacio vacío y el contenido se fue para otro lado. Es decir, metastatizó en otros órganos. Cuando yo veo estas colas pleurales o esos toques pleurales, yo estoy diciendo que a través de esa cola o ese puente pleural, parte de las células de este tumor maligno se metieron en la pleura o en el espacio pleural. Signo de muy mal pronóstico, porque el paciente tiene todo para pensar en que está haciendo una siembra pleural. ¿Qué es una siembra pleural? Metástasis pleurales diseminadas, muy difíciles de pelearlas, muy difícil de combatirlas. Esas metástasis múltiples, justamente denominada siembra pleural. Otra cuestión que también me habla de malignidad, esta vecindad tan estrecha con la pared. Fíjense cómo está apoyándose contra la pared, está tocando la pared. Y yo no sé si ahí no emitió otros brazos a la pleura. Signo de malignidad. No tengo dudas de que este nódulo, o esta masa, si ustedes quieren, es pulmonar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del signo de los ángulos de Bernoulli? Que decíamos, si tengo en cuenta los ángulos que forman la masa o el nódulo con la pared, en este caso, fíjense este ángulo, fíjense este otro ángulo, agudos. Esto es intrapulmonar. Es algo que está desarrollándose dentro del pulmón y que se está apoyando contra la pared. Fíjense todo lo que estamos hablando. Cavitación, prolongaciones pleurales, la ubicación prendida a la pared, también es signo de malignidad cuando la masa o el nódulo está más abajo y se prende o se agarra al ilio. ¿Por qué? Porque puede infiltrar por vecindad los grandes vasos del ilio.
arterias pulmonares, venas pulmonares. Recuerden que por ahí pasa la aorta ascendente, viene la vena cava superior, y fíjense que son vías muy eficientes de diseminación metastásica tumoral. El nódulo IC tiene márgenes espiculados, lo que yo les decía, con el número 2, y otra cuestión. Yo les pregunto lo siguiente, para llegar al punto 3. Fíjense esta porción de pulmón que hay acá, y fíjense esta, fíjense esta que está por acá, fíjense esta que está por acá. Fíjense que estamos viendo ahí una serie de cavidades. De cavidad nódulo o a esa masa. Que tienen, observen por acá, o podemos no verlas, paredes muy finitas, muy delgadas. Esta es una imagen tomográfica de bullas, que ya vamos a ver después de esta imagen lo que es una bulla. Si nosotros decimos bullas, ¿en qué patología pensamos? ¿Cuál es la patología que característicamente nos puede presentar bullas? Enfisema. Enfisema. Hay un tipo de enfisema que ya lo vamos a ver también, lo habíamos mencionado, que es el enfisema bulloso. Muy bien. Y fíjense que acá yo estoy asociando dos patologías en este paciente. Por lo que habíamos visto, un cáncer cavitado, un signo del peñón, una masa cavitada, paredes gruesas, etcétera, un cáncer, con áreas bullosas, con bullas que están como rodeando. Yo les pregunto, ¿de qué paciente estamos hablando? Si tiene enfisema y si está haciendo un cáncer de pulmón. ¿Cuál será el factor predisponente o causante de estas dos patologías en el paciente? El fumador crónico, exactamente. Estas son, y acá tienen en un solo combo, pobre paciente, las dos complicaciones más temidas y más frecuentes del hábito crónico de fumar: el enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón. Un combo, como les decía recién, de muy difícil tratamiento para el paciente y un pronóstico bastante reservado. Yo les decía, nuestra imagen en este área superior, media superior del hemitórax derecho, y fíjense, hay varias flechitas coloradas. Por acá hay esto, por acá justamente está esto otro, acá, fíjense por acá, son bullas, espacios aéreos, cavidades, yo me animo a llamarlas cavidades. Hay gente que es un poco más cauta y las llaman espacios aéreos, de paredes delgadas, menos de 1 milímetro de espesor, finitas las paredes, asociadas en general con el enfisema. Inclusive hay un tipo de enfisema más crónico, más complicado, que es el enfisema bulloso. ¿Por qué les digo más crónico y más complicado? Porque en este área del pulmón que está lleno de bullas, el pulmón está destruido, se está destruyendo. Pero también estas bullas, estas cavidades de paredes finitas, podemos encontrar en algunas infecciones, generalmente por estáfilo, a nivel del pulmón. Pero lo más frecuente es que se deban a bullas enfisematosas. Lógicamente que eso va a depender mucho también de la edad del paciente. Si yo hablo de un paciente de edad adulta o un poco más, fumador, en parecida, me aparece en un chico de 12 años o de 10 años, y eso debe ser una infección por estáfilo. Lo más probable, no creo que tenga bullas por un enfisema, por un hábito tabáquico crónico. Entonces, estas son las imágenes características de las bullas. Y fíjense que en general las bullas son periféricas, aparecen bien contra los límites, contra los bordes. De ahí que suelen ser, cuando se rompen, la causa de esos neumotórax atraumáticos, mal llamados espontáneos. Fíjense cómo vamos enlazando una patología con la otra. El neumotórax con la bulla con el paciente fumador, con el cáncer de pulmón. Esa es la realidad.
Nosotros cuando atendemos un paciente, no estamos atendiendo una enfermedad. Estamos atendiendo un paciente, una persona, que puede padecer una o varias patologías asociadas, que tengan relación entre ellas o no. Un paciente que sea hipertenso, que sea enfisematoso o que sea diabético, que sea obeso. Fíjense que hablamos de una serie de patologías que van a confluir, por supuesto, en sentido negativo para el paciente. O un paciente que sea diabético y que sea artrósico, por ejemplo. En fin, no siempre el paciente presenta una patología pura. Muchas veces nos vamos a encontrar con el paciente que tiene esa coexistencia de patologías. Situación a la que siempre tenemos que estar atentos. Es decir, siempre tener esa visión amplia, esa visión inclusiva del paciente. Además de todo lo que significa lo orgánico, pensar también en lo psicológico, en lo psíquico, en lo afectivo y en lo emocional, porque una sumatoria de todos esos factores va a ser nuestro paciente. Muy bien, decíamos, ¿por qué de estas bullas se pueden generar neumotórax? Porque si este paciente hace algún esfuerzo, vuelvo a repetir, no pensemos en el gran esfuerzo, no. Decíamos, levanta un peso pesado, o está apurado por algo y corre un trecho, o sube una escalera apurado, o va a defecar, un paciente que sea constipado crónico y marca una maniobra de Valsalva importante para poder defecar, fíjense que por un intercambio brusco de presiones, estas bullas se pueden romper. Esas paredes muy finitas de menos de 1 milímetro de espesor. Y si está comprometiendo la pleura visceral, me rompe la pleura. Entonces me va a hacer un enfisema atraumático, generalmente de pequeño volumen. Son también los neumotórax llamados de adentro afuera, porque el aire o el vacío, como ustedes quieran llamarlo, está viniendo desde adentro de ese pulmón y pasa al espacio pleural. Pero me generan también, por supuesto, neumotórax, lógicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Fíjense, vamos a ver algunas imágenes a efectos de ejercitarnos un poquito. Fíjense esta imagen. Y hay una serie de preguntas para ir guiándonos en cuanto al análisis de la imagen. La primera, miramos, tenemos una radiografía de tórax. Esta primera pregunta es medio sonsa porque no me pueden preguntar qué hemitórax está afectado si el único hemitórax que me muestra es el hemitórax izquierdo, obviamente. Pero fíjense la densidad, por supuesto. Ahora yo les pregunto, ¿qué les llama la atención de esta radiografía? O de este hemitórax izquierdo del paciente, por lo menos. ¿Es la densidad pulmonar normal? ¿A ustedes les parece que un pulmón normal puede tener esta densidad? ¿Eso es densidad aire? Vayan contestándose ustedes. Otra pregunta. ¿Cómo está la tráquea? O yo en vez de cómo diría ¿dónde está la tráquea? Pensemos dónde debemos ver normalmente la tráquea. La tráquea es un conducto impar, único, medio. O sea, debe estar en la línea media. Fíjense a dónde se me está desplazando esa tráquea. Tiene un desplazamiento homolateral. ¿Qué quiere decir homolateral? Hacia el mismo lado del hemitórax que está lesionado. ¿Estamos hasta ahí? Y la otra pregunta, ¿qué elementos faltan? ¿Qué elementos anatómicos faltan? ¿Qué está faltando? Hagan una mirada y recorran el continente torácico de este paciente. ¿Continente? Exacto. Fíjense, tenemos la columna. De la columna se van a desprender los arcos costales, pero miren esto por acá. Miren esto por acá. Miren esto por acá. Osos de costilla. A la clavícula la veo bien aparentemente, pero acá me faltan trayectos costales. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y dice, veamos
¿Cuáles son las respuestas? Si nos acordamos todas esas preguntas, fíjense un poquito en la explicación que nos da. El hemitórax izquierdo está opaco. Lógicamente, vuelvo un segundo a la imagen. Fíjense, está radiopaco o radiodenso, no tiene aire, está patológico. ¿Qué más nos dice? Hay un colapso del pulmón izquierdo. ¿Por qué un colapso? Porque el colapso, recuerden, o atelectasia, cuando el colapso es obstructivo, acá tendríamos que ver si es obstructivo o no, el colapso a mí me está indicando una pérdida del aire pulmonar. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio de las patologías el patrón alveolar? La neumonía me cambiaba el contenido. Aire por líquido, secreciones, moco, pus, sangre, etc. El colapso me restringía el volumen pulmonar porque se perdía aire. ¿Cómo yo sé que es un colapso? Y porque la tráquea está desplazada hacia la izquierda. Recuerden que cuando el mediastino está desplazado hacia el lado afectado, a mí me está hablando de que ese pulmón se achicó. Entonces el mediastino gana ese espacio. Tráquea en sentido homolateral, hacia el lado de la lesión. Cuando hablamos de mediastino desplazado, hablamos seguramente, ya lo dijimos, de dos elementos anatómicos del mediastino. La tráquea por arriba, que se va a desplazar hacia ese lado, fíjense, vuelvo a la imagen, acá la tienen, y el corazón por debajo. El corazón también acompaña al mediastino y se mete hacia el lado de la lesión. ¿Se acuerdan que decíamos que nos daba esta imagen que se llamaba signo del raquis desnudo o de la columna desnuda? Porque es como que le saqué la ropa, la desvestía la columna, le saqué el corazón que la cubría y la veo desnuda. Todo eso a mí me está hablando o me está afianzando la idea de un colapso del pulmón izquierdo. Por otro lado, también el hemidiafragma izquierdo, vamos acá, está un poco elevado. Fíjense, esto que está acá, esta imagen radiolúcida, obviamente corresponde a la cámara gástrica. Es decir, el aire que normalmente todos tenemos dentro del estómago. Y el estómago está inmediatamente por debajo del diafragma. Bueno, fíjense que este diafragma está elevado. Y el otro signo que habíamos dicho, que yo les habíamos dicho que falta acá, y decíamos, faltan arcos costales. Pero ojo, faltan arcos costales por destrucción. Vuelvo a la imagen. Fíjense que acá, acá hay un trayecto de costilla que no existe. Desapareció. Fíjense que acá hay otro trayecto de costilla que no existe. Esto no es una fractura. La fractura, cuando estudiemos la parte osteoarticular, vamos a ver que es continuidad. Se rompe el hueso, se corta el hueso. En este caso, falta hueso. Cuando nosotros decimos que falta hueso, vamos a hablar de una osteolisis. Si yo digo osteolisis, esta palabrita, este sufijo lisis, quiere decir destrucción. Osteolisis es destrucción ósea. Si a mí me habla de una destrucción ósea, en lo primero que tengo que pensar, y en costilla, es en un proceso tumoral maligno que seguramente será metastásico. Diagnóstico, colapso pulmonar, evidentemente. Más destrucción costal. ¿En qué tendríamos que pensar? En un cáncer de pulmón. Acá hablamos de un carcinoma broncogénico, puede ser un cáncer de células pequeñas, que ustedes quieran, pero con metástasis líticas costales. Cuando un cáncer de pulmón en este caso, o el que ustedes se imaginen, metastatiza en el hueso, o comienza siendo un tumor primitivo del hueso, un sarcoma óseo, puede presentarse de tres maneras, sobre todo cuando es metastásico. ¿Cuáles son esas tres maneras? ¿Qué hace un tumor maligno en el hueso? Primero, esto que está acá, puede destruirlo, produce osteolisis. Vamos a hablar, en ese caso, de metástasis osteolíticas. Dicho de una manera poco académica para entenderlo, el cáncer, la metástasis se come el hueso.
me deja un agujero adentro del hueso, me falta un pedazo de hueso. Una forma de actuar, ese secundarismo tumoral, esa metástasis o un primitivo en un hueso. Lo destruye, metástasis osteolíticas. ¿De qué otra manera? Todo lo contrario, me comienza a formar y a producir nuevo hueso. Vamos a tener entonces metástasis osteoblásticas. La palabra blásticas viene de blastos, que quiere decir formación. Por supuesto, una formación totalmente anárquica, patológica, desorganizada, caprichosa, totalmente anómala, pero me produce más hueso. Son las metástasis osteoblásticas. Nosotros, desde la imagen, también las llamamos a estas metástasis osteocondensantes. ¿Por qué razón? Porque si forman nuevo hueso, ¿qué densidad va a tener ese hueso osteoblástico? ¿Va a ser más denso o va a ser más lúcido? ¿Qué les parece? Si tengo mayor producción ósea. Más denso. Más denso. Son metástasis osteoradiodensas, más radiopacas, más blancas. Si por el contrario tengo metástasis osteolíticas, las que me van a destruir el hueso, va a faltar el hueso, ¿cuál será la densidad de ese hueso tumoral metastásico? ¿Estará más denso o estará más radiolúcido? Por supuesto, porque falta hueso. Vamos a ver como zonas o como áreas más radiolúcidas, más radiotransparentes, más negras. Y la tercera forma, dijimos, dan metástasis osteolíticas, destruyen el hueso, u osteoblásticas, forman nuevo hueso. Tercera posibilidad, metástasis de tipo mixto. En el mismo hueso, en el mismo lugar, simultáneamente hay áreas de hueso destruido y hay áreas de hueso neoformado. Metástasis mixtas. Son menos frecuentes, pero se pueden dar. Todo esto a mí me habla de un compromiso óseo tumoral maligno. Pero nosotros la vimos desde la radiografía, la vamos a ver desde la tomografía computada, pero hay algo que yo quiero que ustedes sepan y después lo vamos a ver en la parte ósea más detallada. ¿Saben cuál es el método de diagnóstico por imágenes de elección para detectar, para buscar, para categorizar metástasis óseas? La medicina nuclear, los estudios radioisotópicos, o también llamada centellografía ósea. Es un estudio que se hace con un radiofármaco o un isótopo radioactivo, que es el tecnesio 99, que tiene una altísima sensibilidad y una altísima especificidad para detectar metástasis óseas. Todo paciente tumoral maligno, hay que hacerle una centellografía ósea. ¿Por qué? Porque se necesita saber cuál es el estado del esqueleto de ese paciente. ¿Para qué? Para instaurar una posibilidad terapéutica. Se le hará una tomografía de abdomen para ver cómo está el abdomen, la parte orgánica. Se le hará una de tórax para ver cómo están las estructuras torácicas. Se le hará una de cabeza, de cráneo, para ver cómo están las estructuras craneales, óseas y de contenido. Y se le hará una centellografía ósea para tener una imagen total, completa, del estado óseo esquelético de ese paciente. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos ahora, a ver, vemos un par de cuestiones y después hacemos nuestro descanso, nuestro recreo. Fíjense esta situación, esto que estamos viendo acá. Observemos por favor la imagen, una radiografía de tórax en proyección de frente, donde a mí acá me la titulan como hemitórax opaco. ¿Estamos de acuerdo? Miren la radiografía, por favor. Yo les
hago una pregunta. Unas preguntas. Primera pregunta. ¿Esta radiografía que estamos viendo acá, les impresiona como normal o como patológica? ¿Qué les parece? Patológica. Sin duda, patológica. Segunda pregunta, ¿por qué patológica? ¿Qué vieron ustedes, qué detectaron para decir esta radiografía de tórax es anormal, es patológica? El raquis desnudo. Sí, pero ¿qué otra cosa más evidente? La opacidad pulmonar. Ahí está, la densidad. Cuando pensemos en normalidad o patología, siempre recurramos a la densidad. ¿Son iguales los dos hemitórax? Porque fíjense que este hemitórax derecho tiene una densidad radiológica pulmonar normal, es decir, densidad aire. Este pulmón está normal, está repleto de aire. ¿Pero qué pasó con este otro? Acá yo no veo aire. Todo este hemitórax lo estoy viendo blanco, lo veo radiodenso, lo veo radioopaco. Esta situación se llama hemitórax opaco o hemitórax denso, es lo mismo. Ustedes saben que decir radiodenso y decir radioopaco es exactamente lo mismo. Ahora, cuando yo me encuentro con esta imagen, yo tengo que pensar en varias patologías que me pueden dar un hemitórax opaco. Acá nos presentan 5. Yo les diría que las más frecuentes, las más clásicas, las más representativas son estas 3 primeras. Causas de neumotórax opaco, de hemitórax opaco. En primer lugar, por ejemplo, un colapso pulmonar total. Se me colapsó todo el pulmón. Perdió el aire. Lo veo denso. Causa de hemitórax opaco. Segunda causa, una neumonía completa de todo el pulmón. ¿Qué le pasó a ese pulmón? Se infectó en su totalidad. Se reemplazó el aire por contenido líquido. Secreciones, moco, pus, sangre, restos celulares, exudado, lo que fuera. Se cambió el aire por contenido líquido. Ojo, en el caso anterior del colapso les dije se perdió el aire y no se reemplazó con nada. En la neumonía se cambia aire por líquido. Veo todo el hemitórax denso, opaco, blanco. Tercer causa, veo una radiografía con un hemitórax totalmente denso, opaco, que puede estar producido por un derrame pleural masivo. Masivo, grado 3, que me opacificó la totalidad del espacio pleural. Ya no hablamos ni de menisco, ni de borramiento, ni de velamiento. Sí, de velamiento sí, total. No menisco, porque el menisco era el borde, ¿se acuerdan? Curvo, cóncavo hacia arriba, el borde, la línea limitante del derrame. En el caso de un hemitórax opaco, denso, producido por un derrame pleural masivo, veo todo el hemitórax blanco. Las 3 situaciones más frecuentes y más clásicas. Las 2 primeras, el colapso pulmonar total, la neumonía completa, son causas pulmonares de hemitórax opaco. Son causas pulmonares. Las patologías, ambas, el colapso y la neumonía, son patologías pulmonares. La tercera causa, el derrame pleural masivo, es una causa pleural, es una patología pleural. Porque ya lo habíamos dicho que el derrame pleural es una patología del espacio pleural. Es decir, la acumulación de líquido, en ese caso, en gran proporción, que me va a opacificar todo un hemitórax. Causas menos frecuentes, una neumonectomía. El paciente que fue neumonectomizado. ¿Qué quiere decir neumonectomía? Se le sacó un pulmón al paciente. No tenemos aire. Toda palabra, todo término en medicina que termine en ectomía, quiere decir sacar quirúrgicamente, ¿de acuerdo? Ustedes dirán apendicectomía, sacar el apéndice. Ustedes dirán colecistectomía, sacar la vesícula biliar. Bueno, una neumonectomía es sacar un pulmón. Una gastrectomía es sacar el estómago. Muy bien. Mucho menos frecuente. Y la otra causa es el fibrotórax. En realidad,
un hemifibrotórax. Medio tórax, un pulmón que sufrió un proceso degenerativo, fibroso, infiltrativo, es como que se hubiera endurecido el pulmón, no expande ni se achica, pierde aire, no entra ni sale aire, y nos puede dar esa imagen opaca, más rara todavía. Pero en pacientes con fibrosis pulmonares, por ejemplo, con fibrosis intersticiales, difusas, etc., podemos llegar a encontrar también esta situación. Ahora, yo quisiera, y vamos a ver imágenes, ahora lo mencionamos, que con esta imagen, con la sola imagen radiográfica de tórax de frente, que me presente, como en este caso, un hemitórax opaco, ver la posibilidad de hacer diagnóstico diferencial entre estas tres primeras causas. ¿Un colapso? ¿A qué vamos a estar atención? A la tráquea, profe. ¿Sí? Ya, en eso estamos. Yo les diría dos cuestiones fundamentales. Hay otros signos. En primer lugar, ¿se acuerdan lo que decíamos siempre cuando evaluábamos una densidad aumentada, como en este caso? Miremos si es homogénea o si es heterogénea. ¿Qué es homogénea? La misma densidad en todo el recorrido, en toda la zona. Heterogénea es cuando hay zonas más densas y zonas menos densas, como alternadas. Lo primero. Y segundo lugar, miremos el mediastino. ¿Dónde está? Hace un momento les dije, cuando hablamos de mediastino, pensemos en dos estructuras del mediastino. La tráquea, es decir, la luz traqueal, el aire traqueal y el corazón. Fíjense en este caso. Vamos a la densidad. La densidad que vemos, ¿es homogénea o es heterogénea? Homogénea, por supuesto. Fíjense que es parejita. Segundo punto, miremos el mediastino. La tráquea está en su lugar, el corazón está en su lugar, porque fíjense que la radiografía está bien centrada, pero la tráquea, que hasta acá venía bien, acá me hace esto y se me desvía hacia el lado de la lesión. El corazón. ¿Dónde está el corazón? Acá yo estoy viendo el desnudado. ¿El corazón desapareció? No, no puede desaparecer. El corazón se corrió, se desplazó. ¿Hacia dónde? Acá. Acá está metido el corazón. Desplazamiento homolateral del mediastino. O, lo que es lo mismo decir, ipsolateral. Quiere decir al mismo lado, al igual lado de la lesión. Eso es signo de esta primer causa que ustedes ven acá. Colapso pulmonar total. Densidad aumentada y homogénea, mediastino hacia el lado de la lesión. Fíjense acá la misma imagen con un poquito la explicación que estábamos diciendo. Un colapso total del pulmón izquierdo, una opacidad homogénea, un desplazamiento homolateral del mediastino, la columna o el raquis desnudo. También podemos llegar a hablar de una hiperinsuflación del pulmón derecho. ¿Por qué razón? Porque este pulmón va a cumplir una función compensadora o vicariante. ¿Qué quiere decir eso? Situación que se va a dar en todos nuestros órganos pares cuando uno falla. Un paciente normal tiene 2 riñones. Por X motivo, un accidente o es donante o lo que fuera, se le saca un riñón, queda con uno solo. Es un paciente monorreno, un solo riñón. Situación perfectamente compatible con la vida, sí. Pero ese riñón va a cumplir una función compensadora o vicariante, porque él solito va a tener que cumplir la función de los 2 riñones, la suya y la del compañero que no está, que se fue. A nivel pulmonar sucede lo mismo. Es decir, este pulmón reemplaza o cubre al compañero que no está funcionando. Pero es una situación, en este caso, compatible con la vida hasta cierto punto. Esto no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. Pero en un primer momento, cuando se instala la patología, el colapso total, el otro pulmón, pobrecito,
trabaja, se esfuerza y lo saca adelante. Es el paciente varón que por un traumatismo o un proceso tumoral se le extirpa un testículo, por ejemplo. ¿Pierde la capacidad reproductora ese paciente? No, de ninguna manera. Si el otro testículo está normal, no está comprometido, su capacidad reproductora se mantiene intacta. Eso es lo que se llama función compensadora o vicariante. En estos casos se suele dar, y lo vamos a ver como una hiperinsuflación del otro pulmón, que en este caso no es muy marcada, porque este pulmón no está tan negro. ¿Y a qué se debe este punto 1? Esta opacidad homogénea. ¿Por qué homogénea? Por el punto 5. Porque no hay broncograma aéreo. ¿Se acuerdan lo que era el broncograma aéreo? La visualización de un bronquio radiolúcido con aire en su interior, porque va a estar rodeado de parénquima que está comprometido neumónicamente. El proceso infeccioso, las secreciones, el moco, etc. La telectasia, no tiene broncograma aéreo, porque la causa de la telectasia es el taponamiento de un bronquio. Entonces no voy a ver el bronquio. En una telectasia no voy a ver broncograma aéreo. ¿Se entiende? ¿Está claro este concepto? Y acá les presento entonces, con este caso que terminamos de verlo, les presento, les decía, esperen que se me fue un poco la imagen, el primero de los ejemplos de hemitórax denso, el producido por un colapso total del pulmón izquierdo. Si les parece, hacemos nuestro recreo, nos dispersamos un poquito, nos despejamos, no nos dispersamos, nos despejamos y vemos lo que falta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor, acá estoy. O después del... Doctor, ¿Sí? una duda, Sí. el señor habló de la cintilografía. No te escucho. ¿Cómo? El señor habló de la cintilografía. Cintilografía. Centeliografía, sí. Sí. Y mi duda es, ¿cuál es la diferencia de la densitografía? La centeliografía es un estudio radioisotópico, es un estudio de medicina nuclear, en el que se va a verificar el estado del parénquima óseo, indicado como primera línea para la búsqueda o rastreo de metástasis. El otro estudio que vos haces referencia, que lo vamos a ver cuando veamos la parte esquelética, la densitometría o densitometría ósea, si vos desarmás ese título, sabes perfectamente lo que es. Densitometría, medición de la densidad ósea. Es un estudio que en realidad no se hace como por imágenes, sí, pero los resultados son más con escalas numéricas. Ya vamos a manejarlos después. ¿Para qué? Para buscar fundamentalmente pacientes con osteoporosis. Sobre todo un estudio muy indicado en la mujer menopáusica o posmenopáusica. Porque la mujer posmenopáusica sufre un proceso de osteopenia, disminución de la masa ósea, de la textura del trofismo óseo por deprivación hormonal posmenopáusica. Entonces, con una densitometría detectamos como si fuera un mapeo cuál es la región del esqueleto de esa paciente que está debilitada y que va a ser proclive a fracturarse, para evaluar y para reforzar el estado nutricional del hueso. No tiene nada que ver con una patología tumoral. ¿De acuerdo? De nada. Muy bien. Nos vemos en unos minutos. A continuar, por favor. Habíamos visto recién, entonces, producido por un colapso de tal habilidades que yo les comentaba. Vamos al hemitórax izquierdo. El derecho no está del todo despejado, digamos, pero conserva, sí, con un aumento sincero de la densidad de la opacidad. Acá, fíjense,
acá es, en este caso, fíjense, vemos una opacidad de todo el hemitórax, pero es heterogénea, porque fíjense acá en esta zona, sé que se ven estas imágenes radiolúcidas respecto al broncograma aéreo, pero recuerden que en la neumonía completa, como es la causa que nos dice este hemitórax denso, hay mantenimiento del volumen pulmonar. Es decir, el pulmón no se achicó, el pulmón cambió su contenido. El tamaño, el volumen es dicho, moco, pus, secreciones, sangre, exudado, lo que fuera. Al mantener su volumen, un momentito. Bueno, ya vamos. La tercera, esta que ya la habíamos visto. No es masivo. La pongo como ejemplo porque acá en este Power no tengo, pero ya vamos a ver en otros. Si este menisco no existiera y este velamiento subiera hasta acá arriba y me borrara, me velara todo el hemitórax, me lo volvería denso, fíjense que la densidad es homogénea. La densidad, aparte, podemos decir que es la más densa de todas las densidades, la del derrame. Es como si yo cubriera con un velo o con un manto todo ese hemitórax. La tráquea va a tener desplazamiento en sentido contralateral, lo mismo que el corazón. Acá, en este caso en particular, la tráquea no está tan desplazada porque este área del pulmón todavía no está, digamos, del todo oculta por el derrame. Pero si este derrame ascendiera y me completa todo el hemitórax, sí, vamos a tener un desplazamiento contralateral del mediastino. Es decir, el derrame pleural, a diferencia de las situaciones anteriores, desplaza el mediastino hacia el lado contrario. Lo empuja, lo rechaza, digamos, hacia el lado contrario. Fíjense ahora esta imagen que está acá. Después vamos a ver en la parte de tomografía, también vamos a ver un poco más esto, pero les presento esta imagen. No puedo sacar estas líneas rojas. Si yo les presento este dibujito acá puesto sobre el tórax, sobre la radiografía, fíjense que es una mariposa, que nos está hablando un paciente en una radiografía de tórax con una opacidad parenquimatosa, porque se ocupa el espacio aéreo, pero fíjense la distribución y la homogeneidad o no. La distribución es bilateral, bastante simétrica, no exactamente simétrica, pero en los dos pulmones. Es heterogénea, porque fíjense la cantidad de broncogramas aéreos que estamos viendo en ambos pulmones. Todas estas imágenes, habíamos dicho, como caminitos negros, como imágenes radiolúcidas, son broncogramas aéreos. Y por la distribución que tienen, fíjense, en ambos pulmones, así peri y parailiares, los compararon con las alas de una mariposa. Este signo de la mariposa o de las alas de la mariposa, como si tuviéramos una mariposa con las alas desplegadas puestas así sobre el tórax, es característica del otro patrón que nos quedaba por mencionar, el patrón mixto. ¿Mixto por qué? Porque tiene compromisos intersticiales y compromisos alveolares. Es característico del edema parenquimatoso. Si yo digo edema parenquimatoso, recordemos, estoy diciendo edema agudo de pulmón. El ejemplo característico del patrón mixto es el del edema agudo de pulmón. ¿Qué es eso? Si yo digo edema, siempre que escuchemos la palabra edema, pensemos en líquido. En líquido que se acumula en algún lugar. Edema palpebral, cuando tenemos líquido en los párpados, los ojos hinchados. Edema de miembros inferiores. Edema pulmonar. Agudo, ¿por qué? Porque es una patología
de una evolución aguda o inclusive puede ser hiperaguda, sobreaguda. Puede establecerse en muy poco tiempo. ¿Qué significa eso? Que el espacio pulmonar alveolar se va a ver lleno de líquido. Ese es el edema agudo de pulmón. Una situación sumamente angustiante para el paciente, que clínicamente va a presentar un síntoma, porque el paciente nos va a referir, que se llama, algunos lo describen como sensación de muerte inminente. El paciente nos va a decir, me muero, me ahogo. ¿Y por qué siente esa sensación de ahogo? Y porque sus alvéolos van a comenzar a ocuparse con líquido. Entonces el aire entra, pero no llega a los alvéolos. Se produce el intercambio, el paciente no puede jugar la acción clínica, imagenológica del edema agudo de pulmón. Ya vamos a ver un poquito más adelante y cuando veamos la parte cardiovascular lo vamos a volver a tocar. ¿Por qué razón? Porque el edema agudo de pulmón, en la mayoría de las situaciones, es cardiogénico. ¿Qué quiere decir cardiogénico? Se produce por alguna forma, el primer paso hacia un edema agudo de pulmón, una insuficiencia cardíaca, aguda, descompensada, grave. Si no se la trata, si no se la controla, si no se la medica, puede llegar a desembocar en un edema agudo de pulmón. Ese paciente que hace una insuficiencia aguda cardíaca va a ser primero un edema intersticial. ¿Por qué razón? Porque piensen ustedes, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? La incapacidad del corazón como bomba. La incapacidad de que el corazón administre nuestro volumen minuto. Entonces comienza a haber una extravasación de sangre a nivel pulmonar. Si el líquido sale de los vasos, ¿se acuerdan ustedes cuál era el espacio que rodeaba a los vasos? El intersticio. Entonces va a comenzar el líquido a acumularse en el espacio intersticial, o sea, edema intersticial. Y si esto no se soluciona, vamos retrógradamente y del intersticio, que ya no tiene más capacidad para albergar esta colección líquida, pasa al otro espacio que tiene a mano. ¿Cuál es el otro espacio? El espacio alveolar. Entonces tienen compromiso intersticial y compromiso alveolar, patrón mixto. El signo radiológico característico, lo vemos también en tomografía, ya lo vamos a ver, del edema agudo de pulmón, es este que yo les muestro acá. El signo de las alas de mariposa. Lo mencionamos, lo presentamos y lo vamos a volver a ver en la parte de tomografía, que vamos a ver posiblemente mañana, y en la parte de cardiovascular. ¿Qué más podemos decir? Bueno, esto no nos interesa. Esto que está acá. Fíjense, una situación que la vamos a llamar ensanchamiento mediastinal. La presentamos porque en cierto sentido compete a los pulmones, pero la vamos a ver muy bien en la parte de mediastino, en tomografía del mediastino. Fíjense esta radiografía de tórax. ¿Qué les impresiona primero? ¿Les impresiona como normal o como patológica? La pregunta que siempre hacemos, digamos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Normal o patológica? Por supuesto. ¿Por qué es patológica? ¿Por dónde pasa lo patológico? ¿Por lo pulmonar? Los pulmones, la densidad pulmonar está... ¿Cómo? Fíjense que la densidad pulmonar está intacta. Densidad aire, buena aireación, etc. Pero fíjense el mediastino, justamente como su nombre lo dice, es un mediastino ancho. El mediastino, que es ese espacio medio, pared torácica anterior por delante, pared torácica posterior y columna por detrás, va a tener una mayor presencia visual en la zona inferior que aparece. Y las normales, fíjense la radiografía, hacia arriba
se angosta el mediastino, porque arriba vamos a tener el pedículo vascular, que ya lo vamos a estudiar en cardiovascular. En este caso, fíjense que este mediastino superior es tanto o más será en un paciente adulto quedan rastros o quedan vestigios. Pero este es un paciente polilobulados. Esto que está acá es lo que llaman algunos autores mediastino en chimenea. ¿Qué tiene que ver esto del mediastino? ¿Por qué en chimenea? ¿Cómo hace o cómo dibuja el niño chiquito o cómo dibujábamos nosotros cuando éramos chicos? Una casita. Uno de los primeros dibujos que hacíamos. En el jardín o donde fuera, preescolar, lo que sea. Fíjense en las casitas, muy frecuentemente, o fíjense los libros de cuentos tradicionales, las casitas tenían una chimenea en el techo, que en nuestra realidad, o en nuestra zona por lo menos, no es lo más frecuente la chimenea. La chimenea es propia de un clima frío. Pero en esas casitas de la infancia de nuestros dibujos, en el techo aparecía la chimenea y muchas veces, fíjense que de esa chimenea le marcábamos o le dibujábamos el humo que salía. Y el humo tenía esa característica así, como si se fuera ensanchando hacia arriba y se hacía polilobulado. Por eso lo de mediastino en chimenea. Si no se acuerdan, no importa. Pero sí recordar lo del ensanchamiento mediastinal. En lo primero que tenemos que pensar es en esta situación. Adenomegalias mediastinales. Característico ejemplo, el linfoma de Hodgkin. El único, no, pero el más frecuente. El ensanchamiento mediastinal producido por el linfoma de Hodgkin. Y ahora les muestro dos imágenes más y terminamos. Dos signos más, que solemos emplearlos. No son tan relevantes como otros, pero quiero que los conozcan porque por ahí los van a encontrar o los van a describir o se los van a decir. Fíjense este primer signo. Hablamos un momentito del signo del ocultamiento iliar. ¿Qué sucede en este signo? Fíjense la radiografía. El ilio pulmonar, que tiene que estar en la zona media, lado interno, acá lo veo en el lado izquierdo. Fíjense, acá tengo la pulmonar, el contorno normal, pero acá yo tengo una imagen densa que seguramente corresponde a una masa que me está ocultando el ilio, me está tapando el ilio. Cuando yo tengo este signo que se llama del ocultamiento iliar, no veo el ilio, eso me significa que esta masa es mediastinal. Está en el mediastino y me está tapando, me está impidiendo que pueda visualizar el ilio. El ilio está oculto, signo del ocultamiento iliar. La masa o la patología es mediastinal. Es muy sencillo. ¿Estamos hasta acá? Y les presento el otro signo, que por ahí tendemos a confundirnos. No quiero que se confundan. El signo del desplazamiento iliar. En el ocultamiento iliar, el anterior, no veo el ilio. El ilio está oculto, está tapado. En este signo que vamos a llamar del desplazamiento iliar, lo veo al ilio, sí, pero no en su lugar, está desplazado. Y fíjense, el ilio de este lado izquierdo está dado por este arco, que ya lo vamos a estudiar, que es el arco medio, que está dado por la arteria pulmonar, y fíjense el sentido de la flechita colorada, está desplazado hacia afuera, lateralmente. Este ilio tendría que estar mucho más cerca de la línea media como está este otro. Sin embargo, está desplazado. Cuando me encuentro con este signo de cura que está desplazando el ilio, es cardiovascular. No mediastinal como en el caso anterior, porque si yo digo mediastinal puede ser cualquier cosa. Acá es cardiovascular.
y más que nada les diría vascular. La radiografía dice muestra el hilio izquierdo desplazado hacia afuera por una cardiomegalia y esta arteria pulmonar que está marcadamente desplazada. Pero fíjense lo que nos aclara. No se oculta el hilio, no oculta el hilio. Acá un aneurisma de la aorta, doctor, por ejemplo. Puede ser un aneurisma de la aorta que ya vamos a ver en la parte vascular, puede ser. Las estructuras del hilio están desplazadas. La patología es cardiovascular. Signo del desplazamiento iliar. El que veíamos anteriormente, no vemos el hilio está oculto. Signo del ocultamiento iliar, la causa es mediastinal. Ojo, que puede ser vascular también, pero ya sale un poco de lo vascular y pensamos en otra masa que esté desarrollándose en alguno de los compartimientos mediastinales. Esto lo vamos a ver muy bien en mediastino la semana que viene, porque mañana vamos a ver tomografía computada de tórax. Un poco todo lo que habíamos visto radiológicamente, pero desde la tomografía computada, para ensamblar nuestras imágenes y ir cerrando círculos. Muy bien. ¿Alguna pregunta en hora? Se nos va a terminar el Zoom. Bueno, ¿está claro entonces? Mañana vamos a continuar con la parte de tomografía. No va a haber patologías nuevas desde la tomografía.